Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Psicoviedades, el podcast donde no existen las preguntas obvias. Hey, ¿qué tal? Esto es Psicoviedades, el podcast donde no existen las preguntas obvias. Y bueno, vamos a hablar de un tema súper importante el día de hoy y además súper necesario: adicciones, entre el juicio y la ayuda. Y para esto nos acompaña una persona súper importante, un profesional de gran calidad. Su nombre es Fabián Nieto, pero pues, ¿quién mejor que él para presentarse? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Fabián Nieto, soy psicólogo, ejerzo ya hace 8 años y cuento con una formación específica en adicciones y conductas adictivas, todo lo que tenga que ver con adicciones químicas y no químicas. Ok, bueno, qué tema tan interesante, ¿no? Vamos a entonces alistar el cafecito, a tomarnos una agüita aromática porque esto se va a poner bueno. Claro que sí. Bien, Fabián, acabas de decir algo súper importante. Adicciones tanto químicas como no químicas. ¿Qué es eso? No entiendo. Explícame, por favor. Sí, mira, cuando hablamos de adicciones encontramos diferentes tipos de adicciones, ¿no? Las más comunes, que son las que más se visualizan socialmente, que son el tema de las sustancias psicoactivas. Estas venían siendo adicciones químicas, son químicos que ingresan a nuestro cuerpo. Pero Ujú. también tenemos otro tipo de adicciones, que son no químicas, como por ejemplo la ludopatía, la adicción a la pornografía, la adicción a las compras compulsivas, que no necesariamente requieren que un químico ingrese a tu cuerpo para lograr generar la adicción. Ok, entonces yo creo que tengo la de compras compulsivas. Pero bueno, eso es un tema que hablaremos más adelante, supongo yo. Eh, Bien, cuéntame, Fabi, ¿cuáles son esos mitos que hay detrás del consumo de sustancias? Escuchamos muchas cosas y como que permitimos que varias personas nos cuenten eh, cuáles son algunas preguntas que tienen frente al consumo, pero entonces, ¿el que es adicto va a ser adicto toda la vida? No, existe la recuperación para la adicción, pero requiere de un proceso tanto psicológico, biológico, pues porque la adicción no solamente es una decisión, sino que también trae unas consecuencias químicas en el cuerpo de la persona que genera la adicción. Ok, o sea que si uno quiere, puede. Si uno quiere, puede. Ah, o sea que es la gente que la que no quiere a veces. Ok, ok, interesante, es un punto de vista valioso. Bien, otro mito que hay detrás del consumo de las sustancias psicoactivas es que una vez tú la pruebas te vas a quedar ahí. Entonces es mejor no probarlas. Bueno, existe el riesgo, siempre va a existir el riesgo. Ujú. No necesariamente todas las personas que prueben una sustancia se quedan en la adicción, ¿no? Porque pues la adicción requiere algunos criterios para llegar a este punto, ¿no? Existen tipos de consumo. Entonces puede haber un consumo esporádico, un consumo social, o sencillamente personas que prueban, pero definitivamente no se quedan en el consumo de la sustancia. O sea que si, por ejemplo, eh, yo consumo alguna vez en la vida alguna sustancia psicoactiva, no implica necesariamente que yo me vuelva una adicta. No necesariamente. Hay que evaluar algunos otros patrones, ¿no? Porque también hay predisposición genética. Entonces, ese puede ser un factor importante a tener en cuenta. Entonces, si tú sabes que en tu familia existe personas que tengan algún tipo de adicción, puede existir una predisposición genética que te lleve a adquirir una adicción, llámese química o no química. Independientemente de la adicción. Es decir, por ejemplo, si mi papá es alcohólico, yo estoy predispuesta a ser adicta a cualquier otra sustancia o netamente al alcohol. No, a cualquier otra sustancia o a cualquier otra adicción. Ah, ok, qué interesante. Yo pensé que eran con los mismos. No. Ok, mira tú, qué valioso. Bueno, ahora entrémonos a un punto más importante y es cómo se vive una adicción en silencio. Una adicción en silencio realmente termina siendo algo problemático, ¿sabes? Porque quien lleva su adicción en silencio prácticamente vive dos caras, dos formas de vivir, ¿no? Una en la que se muestra muy funcional y otra en la que la sustancia o el consumo o la adicción que tenga es su vía de escape para todo lo que se genera en su día a día. Entonces, esa persona carga
con todo el peso psicológico, con la frustración, con el miedo a ser señalado, estigmatizado, en silencio, y es un peso emocional muy fuerte que en algún momento termina estallando. Ok. Em, es- me haces pensar en muchas cosas y es, bueno, por ejemplo, la persona que esté atravesando una situación de consumo, em, normalmente la atravesaría sola. En un inicio se arranca solo, ¿no? Como claramente las redes de apoyo comienzan a cerrarse, porque la familia tiene dos reacciones, ¿no? O me vuelvo sobreprotector y te quiero meter en una cajita de cristal y necesito sacarte de tu adicción, o sencillamente te dejo de lado y mira a ver usted qué hace. Cuando Ujú. la persona claramente entra en una adicción, está buscando un escape a algo. Y si no encuentra una red de apoyo fuerte, pues se va a apoyar en quién, en quienes suministran su consumo. Y puede Ok. terminar convirtiéndose en un consumo demasiado problemático. ¿Qué es lo que las estadísticas nos muestran? ¿Qué es lo que suele pasar con las familias? Bueno, usualmente las familias tienen la tendencia a dejar de lado al consumidor. ¿Por qué? Porque lo ven como un factor problemático. ¿No? Entonces comienzan estos estigmas de es tu decisión, tú decides qué haces con tu vida, yo no voy a hacer nada por ti, tú quieres vivir así. ¿No? Pero realmente no nos damos cuenta que la adicción termina siendo una enfermedad, como cualquier otra. ¿No? Ok. Hay un mito también, ¿no? Que el consumo de las sustancias psicoactivas es la puerta para la indigencia o volverse un habitante de calle. ¿Qué tan cierto es este mito? Puede que no. ¿Sí? En muchos de los casos se puede llegar a dar que todas tus áreas de ajuste comienzan a verse afectadas a raíz de este consumo. El consumo se vuelve tan fuerte que ya no te interesa otra cosa más que el consumo. Puedes dejar tu trabajo, tu familia, tu pareja, puedes dejar de lado tu autocuidado, porque ya es tan fuerte la adicción que lo que prima en tu vida es el que se consume. Pero como puede haber otros que no, puede haber personas que son adictas, sin embargo cuentan con una red de apoyo un poco más fuerte y pueden mantenerse en su adicción sin necesidad de llegar a este punto de ser habitante de calle. Ok, hay niveles de adicciones, o sea, es como adicción, como no sé, por ejemplo, adicción primaria, secundaria, terciaria, no sé. Hay tipos, niveles, escalas, qué sé yo. Como tal, no es que haya escalas, hay Ujú. tipos de consumo, que es Ok, diferente, porque la adicción simplemente tiene que cumplir dos criterios. criterios, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los dos criterios? La abstinencia, el síndrome de abstinencia y la tolerancia a la sustancia o a la adicción a la que Explícame, se ¿qué es recae. eso? El síndrome de abstinencia básicamente son los síntomas fisiológicos que tu cuerpo comienza a expresar porque ya está tan condicionado a esa sustancia que es necesario tenerla dentro de sí mismo para poder de alguna manera funcionar. Es como cuando estas personas que han estado en situaciones, por ejemplo, de consumo, dicen, uy, no sé, me dan como un desespero por consumir. Sí, Y así se vive, o sea, como en las películas, por ejemplo, que muestran así que la gente suda la y que sudoración. tiembla y todo eso, eso es lo que pasa Sí, digamos que dentro de los síntomas más frecuentes está el tema de la sudoración, las taquicardias, el ritmo respiratorio acelerado, eh, y esa necesidad de tener que salir a buscar la sustancia. Entonces tú ves una persona que es adicta y no la ves en un estado tranquilo todo el tiempo, sino se levanta, camina, va, mira, no haya la hora en la que necesita salir porque su cuerpo ya lo está pidiendo. ahí, eso aplica únicamente para los consumos de tipo químico que me mencionabas al principio, o por ejemplo, cuando uno necesita ir a comprar, bueno, no sé, para las personas que tienen ludopatía, que nos explicabas que es la adicción al juego, eh, a la pornografía o a las compras compulsivas, también tienen esta misma respuesta física o es diferente. Sí, hay respuestas físicas similares, ¿sí? Ok, Realmente no existe mucho el tema de la sudoración, por ejemplo, pues porque no hay una carga química en comparación al consumo de sustancias. ok. Pero sí existe esa desesperación, la taquicardia, los pensamientos intrusivos de necesito ir, que generan esa incomodidad de la persona. Ok, Por entiendo. ejemplo, si tú revisas el síndrome de abstinencia de una persona consumidora de alcohol, es mucho más fuerte que el de una persona consumidora de sustancias.
Ok, ok, o sea, es peor el alcohol que alguna sustancia química o como la marihuana porque esa no es química, ¿no? Sí, es química porque es algo que entra a tu cuerpo y genera reacciones químicas. Pero no es natural porque crece en una planta. No, porque finalmente todo lo que ingresa a tu cuerpo, inyectado, inhalado, esnifado, eh, por otras vías de acceso, por ejemplo, por los ojos, actualmente que vía anal también hay consumo de sustancias, porque día a día evoluciona este tema de la producción de sustancias psicoactivas. Todo lo que tú ingreses a tu cuerpo y tu cuerpo lo procese es una adicción química. Ok, ok. Mira qué punto tan interesante esto que me mencionas. No lo había evaluado de esa manera. Gracias por compartirlo. Bueno, entonces estábamos hablando de las respuestas físicas que se pueden tener y ese era frente al síndrome de abstinencia. Pero Ujú. mencionabas otro punto. ¿Cuál era? ¿Me lo Claro, la recuerdas? tolerancia. Ok. ¿A qué hace referencia ese término de la La tolerancia? tolerancia hace referencia a que, supongamos que tú tienes un consumo de medio cigarrillo, ¿sí? Ok, Y ese medio cigarrillo en ti genera un efecto placentero, ¿cierto? Tu sistema de recompensa se activa y tienes el placer que deseabas. Pero ¿qué pasa cuando pasa un año y tú sigues fumando? Ya no necesitas medio cigarrillo, ya necesitas necesitas dos o uno, tres dos. Ok. para poder volver a sentir esa sensación de la primera vez. O sea, la sensación no aumenta, se mantiene, pero el consumo sí aumenta. Y ahí es cuando tu cuerpo genera tolerancia a la sustancia. Ok, yo tengo una pregunta porque recuerdo que en la academia en alguna oportunidad me comentaron, no sé si se lo escuché de pronto a algún compañero o algún docente, te mentiría la verdad, eh, que decían que esa misma respuesta que tenía el organismo la primera vez que consumía algo, no la iba a volver a tener nunca a pesar de que consumiera y aumentara la dosis. ¿Eso es cierto o no? Es verdad. ¿Por qué pasa eso, sabes? Realmente se genera tanta tolerancia, el cuerpo está tan acostumbrado a esa sustancia que desata el tema de la abstinencia porque necesita volver a sentirla. Y como no llega a ese clímax, por decirlo así, pide y pide y pide más. Ahí es cuando se genera la adicción. Ok. Por eso se genera la adicción, porque no tienes la recompensa que tú estás buscando. Oye, qué interesante. O sea, el uno depende del otro y el otro del otro y así Ujú. sucesivamente. Bueno, súper. Eh, ¿Cuáles son esos signos de alarma o esos síntomas que tú dices, pucha, cómo pasar de ser un consumidor social o un consumidor esporádico, creo que lo Ujú. mencionaste hacia el principio, a convertirte en un consumidor de pronto de riesgo, alguien que vaya a terminar en una adicción? O qué señales o qué, eh, cuáles son esos signos de alarma que debe tener en cuenta una persona que consuma X o Y sustancia? O no solo frente a la sustancia, sino que tenga ciertos comportamientos que tú dices como, mira, presta la atención cuando esto esté desencadenándose porque puedes estar llegando a un tema de una adicción Es que el primer síntoma que hay que evaluar es que el consumo aumenta, ¿sí? El consumo aumenta de una forma progresiva. progresiva, ¿sí? Ok. Usualmente el consumidor no se da cuenta de esto. ¿Quién se da cuenta? Sus familiares o sus círculos cercanos. Para el consumidor es normal, por lo que te digo, porque dentro de su psique está la creencia de que pues, lo necesito, pero no me está haciendo mal, porque no estoy siendo disfuncional. ¿Sí? Entonces, el primer síntoma es que comience a aumentar el consumo. ¿Sí? Llámese cigarrillo, llámese alcohol, llámese marihuana, llámese la sustancia que quieras, llámese la cantidad de horas que te la pasas viendo pornografía. Entonces, si antes veías un video, pero entonces ahora ves dos, Ok. comienzas a evaluar el aumento de ese consumo que haya. Ok, entonces estos son como los síntomas, el aumento tanto en consumo como en el tiempo dedicado a la conducta como tal. ¿Algún otro signo o síntoma importante? Mm, No, porque digamos que la abstinencia podría verse como un síntoma, ¿no? Y digamos, Mm, si lo visualizamos desde una perspectiva externa, uno diría, ah, bueno, es que comienza a sentir la necesidad, pero no, fíjate que la abstinencia comienza cuando ya se genera la adicción, cuando hay tolerancia. Y para eso tuvo que haber pasado ya un tiempo de consumo. Entonces, no sería como muy razonable pensar que la necesidad del consumo
sea algún síntoma de alerta, sino que ya es un estado crítico. Ok, ¿todas las adicciones son iguales? Es decir, para tratar un consumo de sustancias con, no sé, con el alcohol, es lo mismo que trabajar o nos va a tomar el mismo tiempo que la adicción a la pornografía, por ejemplo. No, se Cada manejan adicción es completamente distinta. diferentes, claro. Porque si estamos hablando de las adicciones químicas, no solamente necesitas la terapia, necesitas el fármaco para que te ayude a regular, sino que vas a necesitar una desintoxicación, ¿sí? Las sustancias químicas que ingresan a tu cuerpo no se metabolizan de alguna manera de forma inmediata, sino que ellas van dejando un rastro. En el tiempo van dejando un rastro. Entonces, tú consumes Ok, hoy y digamos el efecto que te causó el primer consumo de marihuana, di tú que el 40% es el efecto que tú tienes, pero ese 60% que queda es un rastro que queda, una huella que queda en tu organismo. ok, Entonces ella va dejando una huella. Por lo tanto, si hablamos de una adicción química, para trabajarla se necesitaría la psicoterapia, la ayuda psiquiátrica, el medicamento y un proceso de desintoxicación. sea, obligatoriamente para una persona que esté atravesando eh, por una adicción, se recomienda y lo ideal es que tenga esos tres procesos, proceso por psicología, proceso por psiquiatría y una desintoxicación, Correcto. ¿sí? Si de pronto no cumple alguno de los tres, el proceso no va a ser funcional, o cuál es la recomendación en este caso, ¿no? Pues porque va a haber muchas personas que Claro, se lo pueden estar preguntando. desde el ideal sería cumplir los tres requisitos. Básico, que esté en psiquiatría y psicología. La desintoxicación se va dando de una forma gradual. También depende mucho del tiempo de consumo que lleve esta persona, ¿no? La Ok, desintoxicación no va a ser lo mismo para una persona que lleve consumiendo 15 años a una persona que lleve consumiendo 2 o 3 años. ok. Entonces, esa puede ser un poco variable, pero sí o sí necesita ir a una valoración por psiquiatría y a empezar un tratamiento psicológico para comenzar a desarrollar habilidades que lo alejen de la conducta adictiva. Ok, bueno, súper interesante. ¿Qué recomendación, Fabi, le darías a las familias de personas que de pronto nos están viendo, que tienen algún familiar con consumo de sustancias psicoactivas? Bueno, lo primero es, no lo aislemos, ¿sí? Seamos conscientes que la adicción, más allá de una decisión, es una enfermedad, ¿no? Ujú. Y como enfermedad, pues requiere un tratamiento. Podríamos pensar que es una enfermedad crónica, ¿no? Como cualquier otra, que requiere acompañamiento de su familia, porque somos la red de apoyo para esta persona. Eso por un lado. Dos, la conducta adictiva se detona o se desata por factores externos. Entonces, situaciones difíciles, duelos, separaciones, todo este tipo de situaciones que pueden tenerse una carga emocional para la persona es lo que lo induce a un consumo de sustancias para salir y escapar de esa realidad. Ok, Entonces, ser un factor protector como familia, no sencillamente decir, mira, ve, internate, arréglate y luego vuelves, es la solución. Entonces, sí ser una red de apoyo muy importante para su familiar que cayó en la adicción va a ayudar muchísimo en la recuperación de esta persona. ok. ¿Y qué recomendación le darías a una persona que de pronto, escuchando este podcast, dice como, uy, como que cumple algunos criterios, como que no le ha prestado tanta atención, pero como que sí, eh, y que igual sigue dando miedo, ¿no? El estar en esa posición de, uff, esto me cae en el 20 y probablemente estoy teniendo algunos síntomas, algunos signos importantes frente a lo que comentó Fabi. ¿Qué recomendación le dirías o qué le podríamos decir a estas personas? Bueno, sí, digamos que esto es un examen muy de conciencia, ¿no? Ujú. Porque de alguna manera, por ahí dice que todos tenemos alguna adicción. Pero esa autoevaluación y si realmente se cumplen algunos de los criterios de los que hoy hemos tocado, lo necesario es alzar la mano. Alza la mano y pide ayuda. Las adicciones hoy en día no se ven como en el pasado, como algo tan negativo para la persona, sino una consecuencia de algo más. Y sí se puede pedir ayuda y hay unos profesionales especializados en el tema que podemos brindarles una mano y evitar que lleguemos a puntos críticos con el tema de la adicción.
Ok, bueno, creo que esta ha sido una sesión muy provechosa para todos. Eh, ¿Algo más que nos quieras compartir, Fabián? ¿Algo que consideres importante o relevante de pronto mencionarles a las personas que nos escuchan? Sí, de pronto para las familias que tienen chicos pequeños, ¿no? Estar muy atentos, porque como les comenté hace un momento, el tema de las sustancias psicoactivas es un tema que no solamente se queda en la marihuana, en el perico, los derivados de la cocaína, sino que día a día en laboratorios caseros se están generando muchas drogas y hay diferentes formas de consumirlas, entonces estar muy pendiente de los hijos, de los adolescentes, con cosas nuevas que puedan llegar a la casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el papelito de los LSDs, que son drogas ácidas, que tú lo ves y parece como si fuera un rompecabezas, pero en cada piecita hay una sustancia de anfetamina seguramente ahí, y que pues puede ser a simple vista un papelito en la boca, pero puede estar drogándose. Ok. Hay otro tipo de drogas también que son innovadoras, entonces como familia estar muy atentos y muy pendientes a actualizarnos qué es lo que sale al mercado nuevo y estar muy pendiente de los hijos. Ok, bueno, súper importante, valioso esto que nos comentas, ¿no? Cada día esto va avanzando y está siendo más complicado para todos poder comprenderlo, pero bueno, nada, para eso estamos, para aprender día a día y bueno, agradecerte por este espacio, creo que fue un espacio muy provechoso para todos. Y nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Los esperamos la próxima semana en un capítulo más de Psicovidades, el podcast donde no existen las preguntas obvias. Chao, chao.